Advertencia. Usted está ingresando a la sección de Dementes Incurables. Toda información que escuchará a continuación proviene de la excitada mente de 4 perturbados. Cero Dracma. Un programa que apunta al intelecto y dispara. Y le erra. Cero Dracma. 4 miembros que buscan entrar al mundo de las ideas, pero no lo encuentran. Cero Dracma. Una combi blanca que ofrece caramelos de información intrascendente. Los alienados están listos. Esto es Cero Dracma, segunda temporada. Cultura desde el manicomio. Buenas, amigas y amigos, compañeros, compañeras. Bienvenidos al programa número 10 de Cero Dracma. 10 como el Diego, que nos está mirando desde el cielo y nos está guiando en este momento. Único e irrepetible. En este domingo, Día del Padre, vamos a saludar a todos los padres, a todos nuestros padres y a los padres de otros. Y bueno, a los padres que están, a los que ya no están, a los que siguen intentando ser padres y no pueden. Larguísimo el saludo. Y una reprimenda grande a los que no están, a los que se fueron por motu propio. Por motu propio, etcétera. Son bueno, muchos, ¿no? Otra cosa que queremos decir es que en este domingo estamos disfrutando de la onda expansiva de un feriado nacional. Del que ya vamos a hablar, ¿no? Tenemos 2 próceres ahí que nos están guiando también desde el más allá. Estábamos místicos hoy, ¿no? Hoy todo es del más allá. Se pusieron de acuerdo para morir. Porque si se prestan atención, uno murió el 17 y el otro el 20 y nos regalaron este feriado tremendo. Con 2 semanas. Espectacular. Cortas, pero juguetonas. A uno lo... Siempre la misma excusa. Bueno. Me voy a proceder a saludar a mis compañeros. Al primero que voy a saludar quiero contar cómo trabaja él. Es un tipo que tiene una habitación oscura en su departamento, ahí donde vive con su familia, en el que él por las noches se mete, se quita toda la ropa, se pinta con barro y sangre símbolos de fertilidad y de símbolos místicos, ¿no? Hasta este punto nos puede estar describiendo a los 4. Claro, pero no, de esa manera se comunica con las deidades del más allá. A veces es Odín el que viene. Y aparece el tuerto ahí, con su pluma, su sombrero. Habla en verso, ¿no? Odín hablaba en verso. Sí, hablaba en verso. A veces es Apolo. Y ahí, bueno, hay problemas. A veces es el dios Baco el que viene. Lo hemos visto. Ese viene seguido. Claro, ese es el que más viene, yo creo. De esa manera puede escribir estas fantásticas ponencias que trae para su segmento que se llama El Chiquero de Circe. Con ustedes el señor Hernán Eiler, que por suerte hoy está vestido y sin símbolos de fertilidad pintado. ¿Cómo andás, Hernán? Hola, estoy muy bien. Feliz día, Muchísimas gracias. Sí, estoy bien vestido porque acá no estoy en privado. Pero bueno, eso es otra cosa. Hoy voy a hablar... Justamente en el Día del Padre, fue una casualidad esto, pero voy a hablar también de padres e hijos y cosas raras y cómo han nacido, para hablar más de un héroe griego importantísimo y bueno, va a estar ahí presente claramente el padre de los padres de todos estos muchachos. Muy bien, estamos hablando de una mitología de qué pueblo, si se puede saber. En Grecia. Por ahí por el Peloponeso. Claro. O al lado. Bueno. Así que estén atentos con su mapa del Mediterráneo porque lo vamos a estar recorriendo un poquito. Al siguiente que voy a presentar es un hombre que, por ejemplo, una vez lo fui a visitar a la casa y me dice pasar, ¿no? Entro por la puerta y me dice, no, hacelo de nuevo, me dice. La luz no está bien, no está bien el ritmo en el que viniste. Y yo me quedé en silencio y me dice, Hernando, mentalizate, me dice.
secuestraron a tu mamá y vos venís acá a pedirme ayuda. No puedes entrar con esa cara de pavote en este momento, ¿no? Entonces, dependiendo de la película que estaba trabajando, era cómo tenía que entrar yo. Es peligroso, ¿sí? Claro. Hay veces que estás viendo una bélica y Claro. agarrate una trinchera en la casa. O la vez que estaba haciendo Forrest Gump, yo entré y me dijo, te salió perfecto. Bueno. ¿Cómo supiste lo que...? Sí. ¿Cómo captaste la esencia del personaje? Me dice. Cine Flojo de Papeles se llama su segmento y está a cargo de Agustín Andisco. ¿Cómo andamos, Agustín? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora en que nos estén escuchando, queridos amigos del otro lado del radio escucha. Quiero decirles que me inunda la alegría de estar aquí nuevamente con mis compañeros a través de los micrófonos, ¿no? En este Día del Padre. Feliz día, Hernán. Feliz cumpleaños también, que fue hace unos días y nadie se acordó del cumpleaños. Feliz cumpleaños, Hernán. El día de hoy les traigo, aparte de una película, una breve reseña de una de las instituciones más perversas de la historia de la humanidad. Aquella institución que es la cara vil de ese capitalismo atroz y aterrador en el que estamos inmersos. Esperen un poquito, que ya llega Cine Flojo de Papeles y les cuento un poquito más. Espectacular eso. Menos mal que no fui a la casa en esta semana porque no sabía qué me hubiera hecho hacer. Bueno, hablando de capitalismo, el siguiente compañero que quiero presentar es un hombre que ha sabido unificar, por un lado, su contacto con las civilizaciones que están más allá de la última frontera, y por el otro la teoría y la práctica marxista, sintetizándola en una teoría revolucionaria. ¿Se acuerdan de eso, no? Hubo una vez un dirigente de izquierda moreno de apellido, que no sería Guillermo Moreno, sino otro que teorizó en algún momento acerca de la posible participación de sectores alienígenas en la revolución socialista. Mira, hubo varias personalidades del siglo XX que jugaron con esta idea de que las civilizaciones marcianas o extraterrestres eran o anarquistas o socialistas. Claro, claro. Porque no había otra manera de llegar a ese nivel de desarrollo sin serlo. Claro, claro. Así que bueno, loco para rato había. Nos endilgaban el Estado y el capitalismo a los seres humanos, digamos. Exacto. A nadie más. Bueno, ahí tienen su voz, es el señor Gaspar Piana. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos grabando el 10º programa. El 10º programa de este polka era. ¿Qué? Un polka. Estamos grabando, como digo, el 10º programa y la alegría nos invade. Hemos celebrado el cumpleaños de Hernán. Estamos celebrando con comida y bebida el día de la bandera de Entre Ríos. Es verdad. Está bien. Que se suma a la muerte de Belgrano y de Güemes. Y bueno, dispuestos acá a contarles hoy un caso que realmente no tengo palabras para describirlo en la introducción. Quiero que me escuchen, quiero que esperen al rincón insólito para escucharme. Un caso en el que van a descubrir la cara B de la ovnilogía y de los ufólogos del siglo pasado. Upa. Estamos jugando con contrapoderes fácticos, digamos. En su momento sí. Si yo hubiera dicho esto en el año 2000, estoy crucificado. Pero no. Porque no les tenemos miedo, sobre todo. Porque no le tenemos miedo al señor Serpa, en paz descanse. O sea que menos miedo le tenemos. Es momento ahora de presentar al último de los miembros, al Orejón del Tarro. Al último, pero al no menos importante, El hombre que se sirve de las fuentes con voracidad y devora su contenido. Y a veces lee mientras lo hace. Las cosas que lee son terribles, pero su estómago está preparado. le entra todo este. Yo estoy de acuerdo con eso. El señor Hernando Torrilla. Señoras, señores, bienvenidos al 10º programa de Cero Dracma. Estamos de fiesta, estamos de festejo. Prepárense para lo que viene. Este es el primer segmento titulado Menos mal que ya no pasa. Menos mal que ya no pasa. Muy bien, menos mal que ya no pasa, se llama este segmento. Vamos a hablar de cosas del pasado que
afortunadamente no siguen pasando. Hoy, chicos, vamos a hablar de la refalosa. Es lo que les voy a decir. Con ese nombre, Con ese, promete, ¿no? La refalosa. Y ojo que no estoy diciendo la resbalosa. No, la refalosa. ¿Qué es la refalosa? ¿Una estancia? Estancia la refalosa. Sería muy bien. Una tropilla de Jesús María, ¿ves? Ahí se acerca al palco, la refalosa de Torrilla. No. Una También pyme de tiene jabón. Tiene nombre de yegua que corre en un... Sí, en el hipódromo de hipódromo. Palermo. Una Sí, murga. sí. Una murga. Una murga, muy bien. No, ahora vamos a ver qué es la refalosa. Para eso estamos en 1832, chicos. Un quilombo. Vieron que desde 1820 a 1840, quilombo. Juan Manuel de Rosas había terminado su primer mandato como gobernador y se volcó a la tarea de incorporar tierras para la producción de ganado para los estancieros bonaerenses. Qué buen eufemismo para decir que fue a cagarse a trompada con los indios. ¿No? Igual, de todos modos, hay que decir que Rosas no era un tipo que le gustara el quilombo, ¿no? Parece paradójico, pero no. Era un tipo que le gustaba el orden, la negociación, etcétera. Le gustaba el orden y tener el Poder, el control, exactamente. Entonces con los indios negociaba bastante, ¿no? Un poco de yerba, tabaco y vino a cambio de unas cuantas hectáreas. Mirá qué negocio. Negocio, bueno. Y de paz, ojo, de paz. De paz. Sí. Había gobernado hasta ese año, dejando la provincia en orden y la provincia en manos del Partido Federal, ¿no? Y el Partido Federal le ofreció una segunda gestión, un segundo mandato que él rechazó. Porque le dijeron, ¿querés gobernar, Rosa? Sí, dice. Pero esta vez sin garantía. ¿Cómo eran las garantías? Sin facultades extraordinarias. Facultades extraordinarias. Sin garantía yo no garantizo nada, así que no. Sin facultades extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? La suma del poder público, ¿no? Que pueda los tres poderes unidos en una sola persona. Entonces Rosa dijo que sin eso no iba a gobernar y se fue al sur a pelear contra los indios, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Buenos Aires? Entonces, una vez que se va Rosas. La ciudad y la provincia estaban en manos del Partido Federal, del partido de Rosas, pero este partido se había escindido en dos. Para. ¿Entendieron? Arrancamos. Tenemos a los federales Igual es gobernando. Es difícil entender. Es difícil y es un poco en volante, pero todo esto sirve para darle contexto. Está buenísimo. Sí. Aparecen así los cismáticos, es decir, una parte del Partido Federal que no apoyaba a Rosas. Por el otro lado, los apostólicos. Y por otro lado, los apostólicos. Estaban comandados por... Ahí vamos. En este contexto aparece la señora Doña Encarnación Escurra, la esposa del restaurador, don Juan Manuel de Rosas. Mientras él peleaba contra los indios, se encargó de organizar la Sociedad Restauradora. ¿Qué era la Sociedad Restauradora? Bueno, era un grupo político de agitadores políticos de las clases medias, comerciantes, de la clase baja, periodistas, intelectuales, que apoyaban a Juan Manuel de Rosas. Entonces se encargaban de hacer reuniones, mítines, no sé, ¿dónde va el acento en esa palabra? Nunca lo supe. Es una deformación, me parece, ¿no? Porque viene de meeting, que Claro. en inglés, y bueno, acá en español es mitin. Mitin, ¿no? Mitin. Ajá, ahí está, Exactamente. buenísimo. Hacer, agitación en las calles, marchas, repartir volantes y ciertos escraches contra los enemigos del orden, ¿no? La Sociedad Restauradora se cargó a 2 gobernadores del Partido Federal. Uno fue, Tranqui, ¿no? Tranqui. sí, Balcarce, como para empezar, y el otro fue Viamonte, ¿no? Se lo derribó a fuerza de marcha. Desestabilizar, esa es la palabra. Desestabilizaba a la sociedad restauradora. Cuando se tomaba un camino distinto al que consideraba Rosas como Exactamente. adecuado, ¿no? Forman Además, parte. Este debilitamiento le venía bien a Rosa para que digan, Exacto. vieron que Mientras soy yo el que... Claro, mientras él estaba en el sur peleándose con los indios. Claro, yo no hice nada. Si yo no estaba acá. Claro. El campeón de la paz. Y a cada rato le llegaban solicitudes de que se haga cargo del quilombo. Y él les volvía a decir, pero con facultades extraordinarias. Y le decían no. Entonces no, decía, y seguía.
se estaba haciendo desear el tipo y alimentaba ese hacerse desear con su mujer actuando ahí como líder de la sociedad restauradora, que encabezó la revolución de los restauradores en el 33, digamos. Impresionante. Es de los mejores extraordinario. sucesos de la Son Sí. dos personas. Ese matrimonio debería ser, o sea, eran Evita y Perón del Del siglo XIX. siglo XIX, pero Sí. con toda la furia. Eran dos personajes extraordinarios. Juan Manuel de Rosas, que por un lado tenía un gran éxito como administrador de estancias, y ese estilo de administración rígido, disciplinado, lo trasladó a la provincia. Y por otro lado se entreveraba con las clases populares que le tenían un gran respeto, ¿no? Es un misterio igual un poco eso, cómo se ganó el respeto de los esclavos, de los gauchos y de las clases más bajas. Hay una anécdota de Rosas que dice que en su estancia había prohibido que los domingos, es un día como hoy, sus gauchos, sus peones, anduvieran armados. ¿Por qué? Porque era el único día que tenían permitido tomar vino. Entonces, vino más facón, más gaucho, igual siempre, sí, siempre surgen encontrones cuando el pobre se divierte, dice el Martín Fierro. Hubo pago en el obraje también. Claro, ¿no? hubo Mucho pago en de el eso. obraje, tremendo. Escúchenlo. Sí, sí. Bueno, y entonces tenía prohibido que los tipos usaran facón los domingos, porque era el único día que podían tomar vino, y él, un domingo resulta que se olvidó y andaba con el facón atravesado en la... Y uno de los capataces menores se lo hizo notar. Dice, patrón, dice, anda con el facón. Resulta que el castigo por andar con facón era de 10 azotes. Y Juan Manuel de Rosas se hizo azotar. O sea, se sacó la camisa y dijo, bueno, procede. No quería pegarle nada, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que alguien iba a querer levantar el rebenque contra Rosas? La fantasía de toda actualidad, ¿no? Azotar a tu jefe. Claro, sí, sí. Exacto. Lo habrán acariciado, ¿no? Yo calculo de la derecha. Ah, qué bárbaro. Bueno. Esta sociedad restauradora que volteó dos gobernadores y termina instaurando en el poder nuevamente a Juan Manuel de Rosas, que vuelve al poder como brigadier general, restaurador de las leyes y gobernador de Buenos Aires. Padrino de la Confederación también, ¿no? Pero resulta que esta sociedad restauradora tenía un brazo armado, un brazo de choque, un grupo que se encargaba, o sea, así de agitadores como eran los de la sociedad restauradora, eran el brazo pacífico. Imagínate el otro. El otro se encargaba directamente de darle la viaba a los unitarios y a los opositores a Rosas, de atormentar a la gente, digamos. Eran de esparcir el terror. Esa es la palabra justa, atormentar. a la Atormentar, gente. sí. Amedrentar. Cazar de cogote a los que pensaban diferente. Digámoslo, se llamaba la mazorca. Vamos a hablar hoy de la mazorca. Este capítulo es Mazorca Origins, porque es un tema tan amplio, al igual que la Inquisición, que me apasiona, es uno de los temas que más me gusta de la historia, y que tiene mucho para hablar, más en un segmento como el nuestro. Así que hoy vamos a hacer el origen de la mazorca, que ya tenemos un contexto histórico, y que tuvo un primer accionar, la mazorca, baleando la casa de un partidario de Rivadavia que había quedado rezagado en Buenos Aires. Está bien. Está bien. Lo merecí. Un ser despreciable. Digamos, ¿sabes por qué? Porque digo, ser Rivadavia es ser un gusano, pero ser alcahuete de Rivadavia es Lo peor del ya a mundo. niveles insostenibles de horripilantez, digamos. Creo que encima Rosas había sido el causante de la renuncia. renuncia. Le pidió la renuncia a Rivadavia y Rivadavia la firmó y se fue a la mierda. Olvídate. Después quiso volver en una vuelta, ¿no? Sí, Pero sí. no lo pelaron. Sí. No lo dejaron ni bajar del barco. Por eso como mismo. cualquiera que venía. Él quiso volver. Quiso volver a la época de Rosa, Rivadavia estaba totalmente loco, boludo. Bueno, Es que era un hombre adelantado a su tiempo. sí. Bueno, ese fue el primer accionar. Le balearon la casa a este tipo que, bueno, se salvó. Murió un civil, un transeúnte que pasaba por ahí, sin querer, digamos. Daño colateral. Daño colateral. Pero ahí se inaugura una serie de atrocidades cometidas por la mazorca. Son cerca de 400 víctimas detalladas, con historias fantásticas todas. No las vamos a repasar a todas, vamos a repasar las más copadas a lo largo de los programas que vienen. 200, 250. Sí, vamos a tratar de... Pero lo que me interesa hablar ahora es sobre hipótesis, sobre el origen del nombre de la mazorca, de este grupo.
que son 4. Y las vamos a hacer en orden de picantez. A ver. La primera. Dice que la mazorca se llamaba así expresamente por Juan Manuel de Rosas, que era rubio, como un choclo, ¿no? Y que se vestía siempre de colorado, ¿no? Uno se... A todo esto, eso parte... La parte colorada de la... Es que el choclo, convengamos que ahora transgeniqueado y demás cosas, el choclo ha medio ido perdiendo. naranjadito, Sí, era tenés medio, razón. sí. Es más, había de muchos más colores. Había un montón de colores de choclo que fueron desapareciendo con el tiempo. Y De en acá México sí, hay mucho. han ido desapareciendo. Pero si buscan, qué sé yo, choclo Perú, en Perú hay variedades de choclo hasta para... Azules, aburrir. boludo, azules, de todo violeta, de todo. Y que Rarísimo. la capacidad, creo, más conocida del choclo es que nuestro cuerpo no lo conoce, el choclo. Lo desconoce y lo El expulsa. cuerpo humano lo desconoce, lo deja pasar y chau. O sea, no hay relación entre el humano y el choclo en realidad. Pero bueno. Este apodo de la mazorca y adjudicándolo a Juan Manuel de Rosas viene de un poema que escribió un chabón ensalzando a Juan Manuel de Rosas, uno de estos miembros de la Restauración. No había otra, creo. Claro, Si escribió había un otra. poema tenía Sí. Y resulta que después el tipo terminó igual exiliado y hasta creo que asesinado por la mazorca, pero bueno. Fueron a buscar, ¿eh? Bueno. La segunda hipótesis, que se llama la mazorca por la unión, como símbolo de unión, ¿no? De que todos sus miembros unidos forman algo duro, rígido, como el choclo, ¿no? Hasta ahí tenemos 2 hipótesis bastante tranquilas. La tercera dice que se llamaba la mazorca porque dividiendo la palabra en 2 tenías más orca, que era lo que el pueblo empezaba a pedirle a Rosas con respecto a ciertos salvajes unitarios que andaban ahí dando vueltas. Esa está interesante, ¿eh? Más orca, a pesar de que es con Z, no pasa nada. Tiene su sentido porque, o sea, ahora no lo podemos ver ni nada, pero la gente venía de 30 años de guerra interminable. Sí. Desde 1910 a 1930 no paró la guerra y después tampoco, pero con Rosas hubo cierta paz interna que bueno, la gente estaba tranquila, Mirá. la economía mejoraba y bueno, Los si ricos, si es a este costo, lo compramos. los ricos podían hacer sus negocios, la clase media podía aspirar a ascender y los más pobres no tenían que ir a pelear a ningún lado. Digamos. Podían dedicarse a trabajar y después se de joda. Eso generó algo nuevo. Desde la época de 1810 que no había una cosa así, digamos, desde antes de 1810 no había un periodo de paz, digamos, de ese tipo, claro. El criollo desde los 11 años andaba con una lanza arriba en caballo, boludo. Estaban los huevos al plato ya de la guerra. Y cualquier moneda iba a parar a Sí. ese emprendimiento. Y después tenemos el cuarto. Este es el más extendido, es el favorito de todos. Sí. ¿Qué dice que la mazorca se llamaba así porque tenía como costumbre introducir un choclo en el cuerpo de los unitarios una vez que los asesinaba, ¿no? O aún vivos, ¿no? Por uno de los orificios. Sí. Ah, yo lo ¿Cuál? tenía como que Por era... el más celoso de todos los orificios. El que más se resiste. El que más- Ese que no le da la luz del sol. Mira, yo lo tenía como un marlo seco, o sea que te rajaba con Sí. algo, Bueno, o sea, peor todavía, ¿no? Porque si uno se imagina el choclo así nomás, no sé, yo no es tan grave. no he como tenido el- tiempo de imaginarme eso. Sí, es Ah, grave, es grave, bueno, pero sí. así te raja entero. Ahí lo tenemos al amigo Esteban Echeverría en El Matadero, que cuenta de un pobre muchacho unitario que se equivocó y fue a parar al matadero sin querer. Se equivocó de camino, se metió en el matadero donde estaba justamente todos los partidarios de Rosa, el gauchaje, con ganas de romperla. ¿verdad? con ganas de romper los huevos. Estaban justo matando novillos y lo vieron pasar y bueno, lo agarraron y se lo llevaron para hacerle justamente eso, la mazorca, ¿no? Meterle el... Que no llega a pasar porque el tipo muere de bronca. Tremenda unitariada se mandó. Muere en un ataque de... Sí, de algo. Le agarra un síncope unitario. Mariconeada le decimos. Pero que bueno, lo mejor que le pudo Sí, haber menos mal. Y después el juez dice, bueno, lo más que queríamos divertirnos, dice el juez. Bueno, esas son las hipótesis de por qué se llama la mazorca. Pero yo le prometí que iba a hablar de la refalosa. Y le voy a dedicar los últimos minutos a explicar de qué se trata esto. La refalosa era un estilo de matar que tenían los federales de la mazorca. Un estilo de matar a los unitarios cuando los agarraban en la calle,
que contaba de, bueno, después de vejarlos bastante, los empujaban, los afeitaban, le arrancaban los pelos, le rompían los libros, le rompían sus trajes ingleses. Solía agarrarle un gaucho de los pelos, desde atrás, degollarlo, dejarlo parado un rato, sostenerlo, ¿no? Para que se empezara a resfalar con su propia sangre. O sea, los tipos le llamaban la resfalosa porque terminaban buscando pie, digamos, y resbalando con la propia sangre que salía de su cuello. Exactamente. Qué espanto, eso nunca lo había escuchado. Sí. Incluso hay un poema muy famoso de Ascasubi que se llama La Resfalosa de Ascasubi, en la que describe esto, que está bien interesante. Uno de los textos más violentos que se han escrito en Argentina. Y parece una obra de teatro de Adrián Suar también, La Resbalosa. Cornito Artaza. Voy a meterlo. Anito. Eso fue todo, chicos. A pesar de que estamos hablando de hechos violentos, direccionados a un sector de la política que yo detesto, odio, y que todavía como argentinos no hemos podido sacar de encima, que es el unitarismo porteño, liberal, horroroso, anglófilo. Pero bueno, no podemos compartir los métodos. Sin embargo, este es un día en el que tampoco estamos, vieron que tampoco estamos apesadumbrados como otra vez. Menos mal que ya no pasa. Todo esto de la resbalosa me recuerda a otro tipo de evento que sucedía bastante a menudo, que era la carrera de degollados. Ah, mierda. ¿La han oído esa o no? ¿No? Se agarraban a dos chabones que no recuerdo por qué corrían, ¿no? Pero bueno, los degollaban y los hacían correr y a ver cuál llegaba más lejos. Y ante eso apostar y cosas así. Esa me encantó, ¿Nunca la había escuchado? No, me gustó. Escuché otra del carrero que se paseaba por los barrios. Pero pará, que tenía razón Sarmiento, hermano. ¿Qué me están contando? La conclusión a la que llegaba Gaspar tarde encima. Ya di clases el otro día. Dije que Rosa era recompadre. Cuentan de un carrero que se paseaba por los barrios más chetos vendiendo durazno, ¿no? El carro tapado. Así decía durazno al tanto. Y cuando durazno 40 al cierre. Exactamente. Y cuando se acercaban la gente y levantaba el toldo para ver qué estaban las cabezas de algunos vecinos que se habían portado mal. Qué maravilla. Y ahí tenemos a Cutiño, gran mazorquero. Alén, padre de Leandro Alén. ¿Alén era? Sí, el padre de Leandro Alén era mazorquero, sí. Pero cómo no cayeron los Mitre, bueno. ¿No hay un cuento en que Rosa le salva las papas? Bueno, sí, también. Sí, vas a quitar. Sí, tenemos. Atrás joven. Es muy intrincado, tenemos el caso Camila O'Gorman, ¿no? De la chica que se hizo de novio con un cura y terminó mal, del que vamos a hablar posiblemente más adelante. Tipos que morían en Uruguay porque no tenían ningún problema la mazorca en cruzar el río a matar al otro lado, ¿no? Ningún drama. El río de la misma no era ningún impedimento. Ningún problema. Y bueno, vamos a seguir profundizando en eso con la mazorca hasta el final. Capaz que nos refalamos ahora, pero en un chiquero, quizás, de Circe. El chiquero de Circe. Nuevamente estamos acá en el chiquero de Circe para revolcarnos en otra hermosa historia. Hoy quiero hablar de un hombre llamado Anfitrión y de su esposa Alcmena. Acá va a haber bastantes nombres, pero hay muchos que fácilmente se van a dar cuenta que pueden olvidarlos. Voy sacando mi libretita para tomar notas. Por favor, traigan su mapa del Mediterráneo porque nos vamos a Grecia. Y déjenlo medio a mano porque en el siguiente segmento lo vamos a utilizar también, así que no lo guarden. Bien. Bueno, sin embargo, para hablar de estos, es necesario arrancar el cuento un poco antes para que tenga mayor peso este relato. Bien. En un pedazo del Peloponeso reinaban... Posiblemente en este que estoy señalando en este momento. ¿Este petito de acá? Ese. Abajo del istmo. Bueno, en un pedazo del Peloponeso reinaban dos hermanos gemelos. Preto y Acrisi. A Preto no olvídenlo. Se llevaban bastante mal. El primero se quedó con Tirinto y el segundo con Argos, que es la ciudad que un poco nos importa.
la cual se dice es la ciudad más antigua de Grecia. Resulta que Acrisio tenía una hija llamada Danae, y un oráculo le dijo que de ella nacería el hombre que lo mataría. Así que Acrisio hizo lo que cualquier padre sensato de la antigüedad hubiera hecho. Bastante recurrente, ¿no? Esa Edipo, fórmula. Edipo, Sí, ujú. ¿no? Cronos y Zeus, Ujú. Es etcétera. verdad. Bueno, cuestión de lo que hizo fue que la encerró en una cueva. Ahí apareció Zeus, y se metió en la pedagogía cueva. de aquellos días, ¿viste? La famosa Paideia. La mayéutica Zeus la entendía distinto. Y bueno. Cuestión de que Zeus se metió en la cueva en forma de lluvia dorada. ¡No! Y Seamos cautos. Conocida hasta hoy en día como incluso un género dentro de lo que es. La música. Cero dracma. Gusto para pocos igual. bueno, una lluvia dorada y la embarazó. El resultado fue el gran héroe Perseo. Ah, ahí está. Sin embargo, vamos a dejar para otro día la historia de Perseo. Sí, sí. Me gusta Perseo. Me encanta también, pero yo cuando arranqué esto dije vamos a hablar de esta otra cosa, entonces no puedo. Bueno, Guiarme tanto. ¿de cuál otra cosa? Nos vamos a saltear a Perseo hasta la parte en la que funda Micenas y tiene 5 hijos con su esposa Andrómeda. Con Andrómeda. Andrómeda, una La que princesa desató de las por ahí. piedras. Sí, Eso. eso, se la iban a morfar y no leemos más. Que para otro día. Bueno, el más potoca de estos 5 hijos, Electrión, ¿Qué hace? fue rey. Una banda de heavy metal de Grecia. No, los nombres griegos hay algunos que son realmente fantásticos. Hay alguno muy gracioso. Yo Sí, sí. te presté, ¿no? Mi diccionario con nombres que Sí. para Ah, tu muy próximo hijo, ¿eh? Ojo. Electrión, vení para acá. Electrión, soltá eso porque te revienta. Bueno, entonces resulta que fue rey Electrión, pero luego fue muerto accidentalmente por su sobrino Anfitrión, que es del que queríamos hablar en un principio. Resulta que Electrión estaba recuperando su ganado, que se habían peleado con los televeos, guiño, y cosas así, guiño. En el Instagram. y una vaca lo atacó. O sea, Anfitrión estaba por ahí y le tiró una clava al animal, que es como una especie de garrote, una cosa así, con la suerte de que le rebotó los cuernos y se la dio en la cabeza a Electrión. Otros dicen que estaban discutiendo por el ganado y... Qué camperos estos reyes, ¿no? Con- Es decir, el la- padre le revolvió un garrote. Rebotan El- los cuernos de la vaca y se la pega al hijo. No. Anfitrión, el sobrino. el Al sobrino, ahí está. Anfitrión, que es el sobrino de Electrión, tira... Muy bien, igual, por las dudas, porque es Sí. embrollero, es embrollero. Cuestión de que Anfitrión mata a Electrión. Puede ser que sin querer, puede que no. Cuestión de que lo exiliaron acá a don Anfitrión y se fue a Tebas con Alecmena, con su mujer, la hija de Electrión, es decir, su prima. Tebas, o sea, ya nos fuimos a otra ciudad, nos Claro. fuimos de Argos Tebas. a Tebas. Bueno, en Tebas reinaba Creonte, ¿Qué quien hace? lo recibió a Anfitrión y a su mujer, y a Anfitrión Qué lo raro, ¿no? absolvió. Porque debería ser al revés. ¿Cómo? Y los debería recibir el El anfitrión. Estuvo bien. Cero dracma. Bueno, y ahí andaban, ¿no? Anfitrión quería consumar el matrimonio, pero Alcmena no. Pasa que casi todos los hermanos de Alcmena habían sido muertos por los telebeos. Y Que ella, una lotería de... los telebeos eran los que habían atacado Micenas, y ahí fue que Ajá. también Electrión perdió el ganado. Entonces, bueno, le dijo que hasta que no no vengue a sus hermanos y a sus primos, No iba a poder consumar el matrimonio. no quería. No se diga más, dijo Anfitrión. Ahí nomás arrancó con los planes para realizar una campaña y atacar las islas donde vivían los telebeos. Así que se fue a verlo al rey, a Creonte, el de Tebas. Y el rey le dijo, mirá, yo te puedo ayudar si te libras de la zorra de Teumes. Una zorra que vivía en un monte llamado Teumes. Esta ¿Cómo? zorra... Eso es el camino del héroe siempre, ¿no? ¿Cómo se Lo llamaba? ponen a prueba. Sí, sí. ¿Teumeso eso? La Teumeso. zorra de Teumes. Teumeso. Esta zorra había sido enviada por los dioses para que rompa todo por esa zona. La conozco. Y para mantenerla medio calmada, los tebanos le entregaban un niño cada mes. Ajá. Y su destino era el de nunca ser casada, lo cual complicaba las cosas para Anfitrión. Sin embargo, recordó Anfitrión que un amigo suyo, Céfalo,
tenía un perro. Este perro llamado Leelaps contaba con el destino de siempre atrapar a su presa. O sea que se van a enfrentar el perro que siempre caza contra la zorra Que no que debería nunca puede ser casada. Eso Fantástico. mismo. Y bueno, se dice que Anfitrión fue hasta Atenas para pedirle el perro, o que justo Céfalo andaba por Tebas. No estaban tan lejos tampoco. Le dijo, che, cabezón, prestá. Cuestión de que se lo presta, sí, a cambio de parte del futuro botín. ¿No? De que consigan cuando le ganen a los televeos. A los televeos. Y así que aquí sucede esta paradoja. Esto podría provocar una ruptura en el tiempo y el espacio y destruir el universo. Así que el dios supremo tuvo que meter mano y convirtió a los dos en piedra. Así que bueno, pobre Céfalo se quedó sin perro. Impidió la paradoja. Claro. La divinidad impide la paradoja. Porque, claro, Está muy bien eso. porque sí, estaba en sí. juego el universo. Claro, exactamente, sí, sí. Así que ya con el favor del rey de Tebas, Anfitrión juntó a algunos aliados más y se fueron a vengar a los primos. Y le fue muy bien. Solo tuvieron dificultades en la isla principal, la isla de Tafos, donde estaba el rey Pterelao. No sé cómo se pronuncia. El rey de los Teletubbies. Bueno, pasaba que el rey este contaba con la gracia de Poseidón, que era su abuelo, Agua. y el dios era un conventillo, ¿viste? De toda la Grecia de la época. Yo Y estoy él- intentando seguir todo este tramado de Ajá. su familia, pero Un quilombo, pero... es como cuando estás leyendo 100 años Lo de soledad, central, ¿viste? lo central está. Anfitrión quiere ponerla. Sí. Para eso se tiene que vengar de los televeos, porque si no la mujer no No va a querer nada. va a querer. Así es. Cuando fue a pedir ayuda para un ejército para atacar a los televeos, le dijeron que tenía que cazar a la zorra que no podía ser cazada. Muy Y bien. para eso pidió prestado el perro Es como, o sea, que siempre caza. Eso. Pero este enfrentamiento no se pudo dar porque la paradoja destruiría el universo. Ahora, Muy a vos bien. te dicen, tenés que cazar la zorra que no puede ser cazada y es como que te están mandando un poquito a la mierda. Sí, te están ¿No? echando al diablo. ¿Cómo diciendo? Sí, definitivamente, creo que sí. El día del arquero te Es pago. como cuando sos medio pavote, ¿viste? Y te mandan a hacer una actividad que... Anda, fíjate cuánto sale el electrodo para soldar madera, esas cosas. ¿Viste? Empezás a laburar una obra y te mandan a una ferretería a comprar, qué sé yo, clavos de goma, ¿viste? Una estupidez de esa, ¿viste? Escalera Cosas para cortar abajo. Bueno, entonces quedamos en que se van a Tebas, eso mismo, y ahí en Tebas está el rey Pterelao, no sé cómo se pronuncia, que es nieto de Poseidón. Bien. Y ahora sí sigamos, Poseidón que es el dios del mar, de los Sí, sí, océanos sí. y esas cosas. Entonces, la gracia que tenía, la gracia divina, era que le había implantado un cabello dorado, Poseidón, a este hombre, con el cual le otorgaba la inmortalidad. Sucedió que la hija del rey se enamoró a primera y lejana vista de Anfitrión y le arrancó el cabello a su padre No, para mira, ganarse el favor de este. Ujú. Cayó la ciudad y ahí estaba Cometo, que así se llamaba la ¿Qué gurisa. hace? Le pidió un... Le pidió un ayudín monetario para... Ella esperaba ser correspondida, ¿viste? Ajá. Y fue correspondida con la muerte debido a su traición, Ah, lo cual me parece muy pero ¿quién se la dio? Anfitrión. Ah, Anfitrión le llegó. dijo- Y ella le dijo, a ver, yo te ayudé, Claro, ayúdame. claro. Y no, la muerte. La apuñaló pero con otra cosa. Cero dracma. Así que bueno, Anfitrión estaba chocho de la vida, porque la campaña fue un éxito, y ahora por fin descansaría bien acompañado ¿De su esposa? de su esposa, ¿sí? Bien. Un tipazo igual. Mientras tanto, en Tebas apareció el bisabuelo de ambos. Zeus se disfrazó de anfitrión y se presentó ante Alcmena con una copa que demostraba la victoria contra los telebeos. ¿Cuándo no Zeus, la madre que lo parió, siempre la misma? Sí. De chapa hizo que la noche durara 3 veces más de lo normal. ¿Y él? Eso es verdad. Al- ¿Cumplió? Zeus. Le ordenó al dios del sol que no Que no apareciera, que no a apareciera, Febo. claro. Al día siguiente, llega Anfitrión con toda la emoción, pensando en recoger su premio, sin Bien, sospechar buena elección de palabras. sí, sin sospechar que este ya había sido recogido por otro. Y la mujer lo recibió como si nada. Y le preguntó que qué le pasaba. Y ella le dijo que ya lo había recibido de forma suficientemente cálida el día previo. ¿Qué te pensás que es esto? ¿Qué? Una casa de tolerancia que va a venir. Igual estuvieron juntos esa noche.
Bueno. Y Alcmena quedó embarazada de gemelos, uno de Zeus y uno de Anfitrión. Se enteró Anfitrión por un oráculo de lo que había sucedido. Y bueno, no es vergüenza perder contra el mejor. Sí, claro, es lo que al fin y al cabo siempre pasaba eso. Pero se recorrió la Hélade entera, venció un ejército, se enfrentó a zorras y demás, y no pudo reclamar su... Lo reclamó, pero después de otro. Claro. Igual Zeus, Con el mate lavado. si vamos a hacer una lista de hazañas, Zeus mató a su padre, Claro. o sea, El sueño de... Conquistó, Fernando. conquistó el universo, claro, tiene otro. te tiraba un rayo. Bueno, entonces parece que Alcmena estaba linda, pero esa no fue la única razón por la cual Zeus le echó el ojo. Quería engendrar un gran héroe que también fuera gobernante de Argos, ¿no? la ciudad de la que hablamos. Ya al sé principio. qué héroe es, igual te voy a dejar que lo digo. Qué Sí, bueno. por favor, porque qué no lo he bien, dicho, bien. no lo he dicho. No, porque aparte eso justifica todo el trabajo de Hernán. Bien, Hernán. Gracias. La ciudad donde comenzó esta historia, ¿no? Argos. E hizo que la noche durara el triple para que sea más poderoso su vástago. Pero Zeus, 9 meses más tarde, metió la pata. Andaba de charla con otros dioses y les contó orgulloso que la diosa del parto traería ese día a un niño que gobernaría sobre todo lo de su sangre. O sea, la sangre de Zeus. Y ahí, siempre con la oreja alerta, estaba Hera, la diosa del matrimonio y esposa de Zeus. Ató unos cabos y se la juró al nonato para siempre. No se llamaba nonato, pero así se le dicen a los ninis cuando uno nació. Sí. Sabía ella que había otro candidato al trono que aún estaba en otro vientre. La mujer del rey de Micenas... Bueno, Se comportaban raro. sí, Bueno. la mujer del rey de Micenas, el tío de Anfitrión y Alcmena, el que lo había hecho a la mierda, estaba de 7 meses. Entonces Hera le hizo prometer a Zeus que el que naciera primero sería el gobernante legítimo. Zeus accedió y Hera se puso manos a la obra. Se fue a apurar el nacimiento del sietemesino. Y a Ilitia, la diosa del parto, la mandó a que retrasara el nacimiento de los hijos de Alcmena. Ilitia se sentó en la puerta del dormitorio de Alcmena con las piernas cruzadas y los dedos cruzados. Nada del otro mundo, ¿viste? Porque los perros sufren diariamente este tipo de Sí. truco cuando quieren evacuar sus intestinos. Una especie de le magia. hizo gancho. Una especie de magia, ¿viste? En la casa de Alcmena, igual, había una criada muy pilla que se percató de lo que pasaba. Y fue y le dijo a Ilitia: debe felicitar a mi señora, pues ha dado a luz a un hijo. Y la diosa pegó un salto, y el bloqueo se rompió. Igual estuvo una semana entera en esa pose. Así que de todos modos el deseo de Hera se cumplió. Euristeo nació antes, a sus 7 meses de gestación, y se convirtió en rey de Argos. Y de Alcmena nacieron Ificles, hijo de Anfitrión, y Heracles, hijo de Zeus, más Aplauso. conocido por su nombre latino, Hércules. Aplauso, pónganse de pie. El mejor héroe de la mejor héroe antigüedad. de la antigüedad, exactamente. Sí. Aparte una serie espectacular. Amigo de Gina, la princesa guerrera. Está tremendo. Bueno, Heracles será atacado y puesto a prueba numerosas veces y realizará enormes proezas que le abrirán las puertas del Olimpo. El chiquero de Circe. El chiquero de Circe. Hablando de héroes, chicos, mencionábamos al principio que estamos celebrando a 2 héroes de nuestra coso, ¿no? De nuestro panteón, de héroes. Y de los mejores, de los mejores que hay. Uno es Güemes, que es fácil admirarlo. ¿Sí? Es un tipo que está envolvido en una cosa épica, ¿no? No, y eso no solo es cierto, sino que también es verdad, Que porque aparte. Pero viste cómo es, ¿no? El loco Güemes. Cuya dicen que una de sus hazañas, viste cuando hablamos del mito del origen del héroe y su hazaña primigenia, es que participó en las invasiones inglesas, no en la invasión, digamos, sino en la era inglés. Se repelió. sino en la reconquista, ¿no? Y que abordó un barco a caballo. El barco no estaba en el medio del mar, sino que No tuvo que nadar. Claro, estaba estacionado. Pero es un montón. Era muy joven, muy jovencito. Partiendo de ahí en adelante, Güemes tiene tantas hazañas, una más patriótica y valiente que la otra, que es como... El otro, Belgrano, bien lo decía hoy Gaspar, ¿no?
¿Qué decir de Belgrano que no se haya Que dicho no se ya? hace- el revolucionario por excelencia, el que siempre querés tener en tu equipo, el que lo mandá y hace lo que hay que hacer, que en un principio pareciera que no está tan teñido de cosas épicas, de cosas tan épicas, pero está lleno, ¿no? Amén del éxodo jujeño, de la batalla de Tucumán. ¿Qué de héroes que tenemos en este país? ¿Se han pensado, loco? ¿Lo han pensado un momento? Sí. El otro día leía en una de las redes sociales, no voy a nombrar cuál, a un progre medio pelotudo, diciendo que nosotros teníamos demasiados feriados, mientras que en los países importantes, entre comillas, no tenían feriados. Y bueno, viejo, eso porque ustedes no tenían suficientes criollos dispuestos a dar la vida, La vida. por esta patria. Sí, y a caballo nomás. Y con un puñal, loco. A la mierda, sí, es verdad. Y me emociona decir esto realmente. Sí. Belgrano, me gusta mucho recordar esta. Se va a emparentar con lo que estaba contando Hernán. En la campaña, en la expedición al Paraguay, Belgrano se había hecho fuerte en un cerro donde lo habían arrinconado los enemigos y resistía ahí. En varias oportunidades le dijeron que se rindiera, que no tenía escapatoria. Estaba en un cerro rodeado y seguía combatiendo. Él solo no, estamos hablando de él con sus patricios. Que no es que se llamaban patricios los tipos, sino que se ¿Cómo llamaba no? así el regimiento. En un momento le dicen, che, Belgrano, ya está, rendite. Y Belgrano le contesta de una forma muy parecida a como Leónidas le contestó a Jerjes, ¿no? Dice, las armas del rey no se entregan. Si las quieren, vengan a buscarlas. Tremendo. Bueno, resulta que ahí en Paraguay, donde se hizo fuerte y resistió, se llama hasta el día de hoy Cerro Porteño, el Cerro de los Porteños. Un equipo de fútbol de Paraguay Mirá vos muy que- conocido. ¿Es todo, por ¿no? eso? Claro. Qué maravilla. Súper famoso el Exactamente. Cerro Porteño. El Cerro de los Porteños, porque ¿qué pasó? Después de la resistencia, Belgrano finalmente es vencido, Sí, señor. pero cuando se va yendo, el ejército enemigo forma, lo saluda, izan las banderas y le tocan el clarín con honores por su resistencia, ¿no? Cosas del honor militar, ¿no? Que Ujú. a lo largo del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esas cosas casi no se volvieron a ver porque nunca más hubo un choque entre dos ejércitos. Hubo choques entre un ejército de invasión y uno de resistencia, que casi siempre en Vietnam estaba el Vietcong, que no era un ejército regular. En el Asia Menor, ahí en el Medio Oriente, Estados Unidos bombardeaba desde el mar y después se encontraba con estos grupos armados que no eran un ejército. Yugoslavia ni hablar. El último lugar donde se vieron cosas así fue en las Malvinas, muchachos. Ujú. Nuestros excombatientes, nuestros combatientes, ¿no? Cuando se enfrentaron al ejército inglés, tuvieron varios gestos de este tipo, de ida y de vuelta de ambos lados. Me gustaría decir una cosa más, si me lo permiten. ¿Tenemos suficientes feriados en este país para rememorar a nuestros héroes? La respuesta es no. Deberíamos tener el doble. Tal vez deberían ser más. Soy Hernando Torrillo. Hablando de héroes, cine flojo de papeles. Cine flojo de papeles. Bueno, amigos, la institución de la que les adelanté eran los bancos. Primera pregunta. ¿Los bancos fueron siempre tal cual los conocemos hoy día? ¿Que vas al cajero automático, ¡pup, pup, pup! ¿Fondo insuficiente? Bueno, no. No fueron siempre así los bancos. Hoy voy a necesitar que nos catapultemos hacia el pasado. Primero, ¿Sabes? ¿Sabes que el tiempo y el No. espacio- Yo tengo una máquina del tiempo. mejor La aún. tendríamos que estrenar, ¿eh? La tenemos que tener. Porque la Bueno. catapulta por ahí no es muy precisa. Mira si nos pasamos o Claro. quedamos antes. ¿Hacia dónde van? Poné el año. Decime qué año vamos. Ahora necesito quinto milenio antes de Cristo. Bien, ¿Necesitas lugar? configuramos. No, quiero ver si entramos los cuatro. A Pero, no sé. A ver, A ver, pero a hacemos ver. lugar, a ver. Pará, Córrense que yo- porque viene Hernán que pará. ocupa más lugar. Pará, yo me siento primero. Sacá la A mano ver, de ahí. pará, sáquense Pará, un poco las camperas que con el frío Yo hacen no lugar. quiero que me toque Hernán atrás. Bueno, no toquen esa botonera que es la que tengo que configurar ahora. ¿Qué es este botón rojo, Gaspar? No, pará. Les presento, le puse nombre. A ver, A ver. La Inasible se llama. Ah, la inasible. ¿Lo puedo apretar yo? Pará, ¿qué época querías? Necesito quinto milenio antes de Cristo. Sí, Y el lugar, te digo, dale. obviamente, Egipto. Egipto. Bueno, vamos.
Estamos aquí, compañeros, hemos llegado. Qué calor que hace acá, ¿no? En esta época... Espera, ¿acá se camina así? O sea, con un brazo adelante y el otro haciendo... Mirá los extraterrestres cómo construyen. Pará, La pirámide. digámoslo. Qué bien que le queda el taparrabo a Hernán. Me encanta, ¿eh? Bueno, muy bien. Le vamos a decir Hernanotep. Por ahí se le escapa algo, pero... Estamos en Egipto, compañeros. En esta época, las cosechas eran centralizadas en almacenes estatales, donde después los lotes eran retirados a cambio de órdenes escritas del depositante. Pero, para el primer prototipo de actividad bancaria del que se tiene registro, tenemos que remontarnos. Anteriormente les dije que dejen en la mesa, dejen a mano el mapa de la Mesopotamia. Yes. Y tenemos que remontarnos 2000 años antes de Cristo, pero esta vez a las tierras de Fenicia, Asiria y Babilonia, Bien. donde los comerciantes hacían préstamos en granos a los agricultores y mercaderes. Ahí aparece el primer, con la semilla, aparece la primera característica del dinero, que es fungible. Exacto. Es decir, un puñado de una de semilla de trigo equivale a otro puñado. Es un hongo. Ah. Es fungible, es un hongo. Después entra, ¿no? Qué Avancemos. bobos que son, boludo. Dale. Estás escuchando Cero Dracma. Avancemos. Pasan los años, cambian los medios de pago, atrás quedan las semillas, las especias, y comienza a imponerse el oro, la plata y el cobre. Posteriormente los griegos y luego los romanos, vamos rápido, es que la máquina de Gaspar es muy eficaz. Sí. Le tocaron la palanca esa y ahora no paramos. Y no paramos, andá a saber a dónde terminamos ahora. Qué palanca esa, mamita. No, esa no. Esta. Perdón. Bueno, estos últimos mencionados modificaron la actividad creando nuevas funciones tales como la de aceptar depósitos y cambiar dinero. Ya por los comienzos del Renacimiento, comienza a pulirse el término moderno de lo que hoy conocemos como bancos, conformándose como grandes instituciones en ciudades ricas del norte de Italia. Yes. Ubican Yes. como lo eran Florencia, Venecia y Génova. Qué trío ese. Oh, mamita. Como la peste negra, rápidamente estas instituciones se propagaron por toda Europa y en los siglos Fantástico. XVI y XVII en Ámsterdam y Londres respectivamente evolucionaron al punto de ser más o menos lo que conocemos hoy. Yo quiero hacer una Una observación. Una observación. Acerca de dos palabras. Muy bien. Banco. Parece muy simple esto que le voy a decir. Pero resulta que quienes se ocupaban de la emisión monetaria en la Florencia eran ¿quién iban a ser? Los Medici. No había otra. Bueno. Te atendían en un banco. Banco, estoy hablando de un lugar donde sentarte. Exacto. De ahí viene. Y el lugar donde De ahí se remite el término. de ahí se remite el término, exactamente. Y de donde el lugar donde se fundían las monedas y se le daba forma era la seca. Así se llamaba, la seca. De un lado de la moneda se imprimía la cara de Lorenzo de Medici, siempre, para que, como propaganda política. Y del otro lado, los signos de la seca. De ahí proviene la famosa expresión cara o seca, que uno tira al aire. ¿Eso le iba a contar vos? No, Ah. lo diría así que bueno, muy bien por el dato que acabas de Gracias, de aportar. Voy al baño. Imagino que a esta altura ustedes del otro lado estarán preguntándose por qué les estoy contando eso. ¿Qué tiene que ver todo esto con cines flojos de papel? Bueno, sí, vamos, tranquilos, que no panda el cúnico. A lo largo de su historia, estas instituciones han tenido una característica. Supongo varias en realidad, Sí. pero vamos a quedarnos con una de ellas, que es la de brindar seguridad. ¿A quién? ¿A quiénes? Bueno, a sus clientes. Estos depositan en manos del banco un bien preciado, ya sea dinero o cualquier objeto de valor, con la confiabilidad de que gracias a sus complejos sistemas de seguridad allí estarán protegidos. Sin embargo, también han existido en varios tramos de la historia personas con la suficiente capacidad de burlar esta seguridad y de esta manera adueñarse de un bien ajeno, lo que comúnmente llamamos como robar un banco. Exacto. Chorear. Bárbaro. Ahora sí, yendo a los que nos compete, existió en Argentina un grupo de hombres que protagonizaron una total vulnerabilización a una de estas instituciones. Un robo de película por la magnitud del plan desarrollado, robo que fue noticia
no solo aquí, sino en todo el mundo, nada más ni nada menos que como el robo del siglo. Y con este nombre, este golpe maestro que merecía la pena ser contado, fue llevado a las pantallas gigantes en el año 2020, y de esta película y del acto en sí, porque en eso se basa la misma, vamos a hablar el día de hoy. El viernes 13 de enero del año 2006 parecía ser una mañana tranquila en la localidad de Acasuso, a pesar de que la temperatura ya rondaba los 30 grados centígrados. Pero, siempre hay un pero en mi segmento, la cotidianidad se ve quebrantada a eso de las 2:20 del mediodía cuando dos personas entran caminando a la sucursal del Banco Río, ubicado en calle Perú y Libertador. Uno de ellos viste un traje y el otro un delantal y una peluca. Se lo creyó un robo de rutina, con más de 20 rehenes y 7 horas de negociaciones entre los asaltantes y la policía. Yes. Durante este tiempo, los asaltantes pidieron pizzas, gaseosas y hasta se tomaron el tiempo de cantarle el feliz cumpleaños A uno de los a uno de los rehenes que Fantástico. estaban ahí adentro. Esa fue, digamos, la fachada. La fachada, exactamente. Exacto. Ya voy al porqué de esa fachada. Sin embargo, dentro del banco nada era lo que aparentaba. Mientras la policía creía estar negociando la entrega de los delincuentes con el hombre del traje gris, en la película interpretado, muy bien, dicho sea de paso, por el gran don comedia argentino Francella. Wow. A sacarse el mismo. Pensé que ese título era de Emilio Dizzi. el hombre gris. Sí. El vocero solo estaba ganando tiempo, ya que cuanto más se demorara el asunto, mejor sería para la banda. El desconcierto de la policía fue total cuando finalmente decidieron ingresar al local, y allí solo estaban los rehenes, y no había rastro alguno de los asaltantes. Bajan al sector de cajas de seguridad, donde varias se encuentran vacías, hay armas de juguete, un boquete en la pared por el que huyeron los ladrones, y una nota que decía: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata, no amores. Muy linda la frase. Espectacular. Pero estos tipos se llevaron aproximadamente 19 millones de dólares. Boludo. Es mucha guita. Mucha guita. Muchísimo. El grupo había planeado con mucha anticipación el golpe. Tenían preparado un boquete que unía el banco con una alcantarilla, usaron un gomón y en vez de navegar hacia el Río de la Plata, donde suponían los investigadores en un principio, fueron tierra adentro y salieron a la superficie a través de una de esas bocas de tormenta ubicada a pocos kilómetros del banco. Hasta aquí todo bien. Pasó un mes y no había ninguna pista, aunque sea difícil de creer, de los autores del hecho. Y todo habría seguido así de no ser por la mujer de uno de los asaltantes que descubre a su esposo. Qué moraleja. Qué moraleja esa. Imagino que en medio de los festejos por lo que había conseguido, obviamente, siéndole infiel. Claro. Y como venganza fue a la comisaría a denunciar a su marido como autor del hecho. Tomá este milloncito y callate la boca. Qué buena moraleja esa, que no es necesario enunciarla. Creo que cada uno en su casa puede... Por un despecho. Como efecto dominó, a partir de ahí se sumaron otras 4 detenciones, entre ellos el hombre del traje gris y Fernando Araujo, interpretado en la película por Peretti, el autor intelectual, un artista plástico que reconoció que se le ocurrió asaltar el banco mientras fumaba marihuana. Claro. Y no paró hasta conseguirlo. Yo siempre que veo esta película, recuerdo que cuando se estrenó la fui a ver en los cines, decía, estos hombres cumplieron el sueño de todo adolescente. ¿Quién no ha pasado caminando por la puerta, por las inmediaciones de un banco, y mínimamente no ha tenido la fantasía de decir, ¿cómo sería mi vida si yo lo consigo? Otra fantasía muy recurrente que aclaro, a ver, por problemas a futuros que me pueda cocinar, no estoy planeando robar un banco, ni nada que me pueda relacionar. Otra fantasía recurrente es la de robar un blindado. Uf, sí. Vos lo ves pasar. Están armados hasta los mismos. Sí, te ponen. Pero hay muchos como casos. ¿Se Sí, acuerdan no, el no, caso pero de que inspiró a Duraznito? O el gordo valor. O sea que asaltar un blindado es algo que lleva Estaba repensado. Sí. Estaba pensando. logística, Sí. contactos, organización, planificación y sobre todo necesitas armas funcionales, Sí, sí, que sí. peguen, que funcionen. Entonces te das cuenta que la mayoría de los grupos que asaltan un blindado no provienen de sectores
muy marginado, muy Son ladrones profesionales. de la Que clase primeramente- trabajadora que en los 90 perdió su poder Y adquisitivo. primeramente, para demostrar la teoría de Hernando, no son ningunos improvisados porque Cero, son por lo cero general improvisación, sí. son asaltantes que anteriormente han asaltado comisarías o reventado cualquiera de estas instituciones por el tipo Por de el armas arma. que portan. Porque no andan con 9 milímetros, O- ni con un revólver. O que tienen un contacto dentro de la fuerza que les puede vender eso. No. Yo les recomiendo mucho, pero mucho recomiendo siempre la autobiografía del Gordo Valor. Impresionante ese libro, yo adoro ese libro, uno de los mejores que he leído en mi vida. ¿Lo tenés por acá? No, lo leí en PDF, pero lo tengo que Bueno, comprar. y ya que es estamos lindo. en este auge de recomendar libros, vamos a recomendar quizás uno muy lindo, quizás uno de los mejores que ha dejado nuestro país, por el gran Piglia, que es Plata Quemada. Exacto. Maravilloso. ¿Entendiste? Viste que Maravilloso, realmente. esto aporta lo que yo le decía. Estos tipos que revientan una furgoneta con plata de una municipalidad, se fugan a Uruguay y ahí se cagan a tiro con la policía de Uruguay, no venían de los sectores más postergados de la sociedad. Eran de una clase media bastante acomodada incluso. Lo que pasa es que ocurrían otras cosas. Y, déjame decirte, Ah, que cometen el mejor acto en contra del capitalismo, sí. que es agarrar un billete y prenderlo fuego en vista de todos, damas No y caballeros. No uno. Millones, por supuesto. Quemaron la guita que los tipos robaron, cuando vieron que no iban a poder zafar de la policía, la prendieron fuego. Es uno de los actos más radicales, porque quemaron guita, ¿no? Quemaron la guita. Fuera de joda, amigos. Fuera de juego. Es tremendo. Lean Plata Quemada, que se van a hacer un bien ustedes mismos. El final se lo reservamos a la gente para que miren la película o lean el libro. Acercándonos al final, 5 personas fueron condenadas por el llamado robo del siglo. Las penas fueron entre 7 y 15 años, pero la Cámara de Casación redujo las penas porque se comprobó que las armas utilizadas no eran verdaderas. Actualmente todos están en libertad, de hecho uno de ellos es guionista y participó en el guion de la película. No, jodeme, Hermoso. boludo. ¿Cuál? Araujo, el que planificó. ¿Qué planificó? Bueno, viste, era artista el tipo. Podemos decir que ese robo es Una obra de arte. una Su obra obra- conceptual del siglo XXI, ¿no? Qué hermoso. Mucho mejor que esas mierdas que ve uno ahí dando vueltas, ¿no? Che, ¿y se supo el paradero de la misma, digamos? A eso voy. A pesar de haber resuelto el asalto, la policía logró recuperar apenas poco más de $1 millón. Ujú. El resto del dinero, yo diría que es un misterio digno de Haciendo lo Inasible. El resto va por mi cuenta, amigos. Hasta aquí, Cine Flojo de Papeles. Cine flojo de papeles. Tomando esto que habían dicho de que este robo había sido como una obra de arte, si ustedes piensan en cualquier cosa que pueda hacer el humano cuando lo hace de una manera excepcional, es una obra de arte en sí. Sí. Incluso, no sé, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de Oh. pintar una casa. Creo que me parece que hay una cosa estética, simétrica y atravesada por la condición humana. Si está eso, está el arte. Este robo lo tiene y creo que, no sé, ¿vas por ahí? No, yo quería hablar de eso, nomás de todos los aspectos en los Sí, que, por ejemplo, en porque los que está. Porque yo creo, exactamente, hay un gol, puede ser una obra de arte. Claro, el gol de Maradona. Y no solo eso, ese gol a los ingleses es una obra de arte Sí. en sí, el gol del siglo. Ese es especial porque desde ese mismo momento ya nació otra obra de arte que es el relato de Víctor Hugo. De Víctor Hugo. Y Por el a con- continuación, por el- no hagan el chiste. Por el contexto, ¿no? Claro. No, y aparte la lindeza de poder comparar ese gol con otros. Pero, como les decía recién, tenemos estética, simetría. Y el poder de maravillar, y simplemente. es la maravilla y la condición humana atravesando un hecho. Y eso es el arte. Y por eso hay que estar atento a esas cosas. Más en la actualidad, en la posmodernidad, en la que todo es arte. Porque una cosa es que un robo sea un arte. Y otra cosa es que el arte sea un robo. Tiene razón. Lo cual es muy común. Es muy común. Desgraciadamente. Pensemos que si todo es arte, nada es arte. Entonces, fijémonos, Y a lo mejor el arte está ahí más. Capaz a la vuelta de la esquina. ahí capaz la comida que te hicieron hoy y le han hecho
alguna cosita es arte, Sí, culinario. La comida que te hace tu Y no mujer. lo- El machismo. Sí, sí. A veces complejo en su sencillez. Eso. La sencillez no significa falta de complejidad. Claro. Entonces cuando algo que vos decís, no, es sencillo, es popular, esto es arte popular, y vos lo ves y es extremadamente falto de complejidad, no requiere esfuerzo intelectual por parte del tipo que lo está apreciando, cuidado. Porque eso no es arte. Lo lamento mucho, muchachos. Lo lamento mucho por todo. Pero si la música puede ser música de fondo y nada más, y no requiere que vos te sientes, dilucides qué es lo que está haciendo cada instrumento, te puedas tomar un vino pensando, ¿cómo habrán compuesto esto? Si un estilo de música puede sonar de fondo mientras vos limpias tu casa, cuidado con eso. Porque si es ruido de fondo, simplemente sirve para aturdir o para tapar otros ruidos. Es momento de pasar a nuestro último segmento, haciendo lo inacible. Haciendo lo inacible. Bienvenidos, acólitos de lo oculto. Entren ¿A dónde? al Sancta Sanctorum de lo imposible, a la mazmorra de lo prohibido, a la cima de lo velado. No, la cima con S, ¿no? Nada abajo. Hoy, exacto, en Haciendo lo Inacible, la nave insignia del misterio, les traigo un caso argentino que está, sin ningún tipo de dudas, en el podio de los mejores del mundo. Les voy a hablar del caso Yanka, un caso de avistamiento y posiblemente abducción que dio la vuelta al mundo en los 70. Que está metido irremediablemente en la cabeza de todo fanático loco de los ovnis, pero que hoy les vengo a traer a ustedes, que son outsiders de la temática. Neófitos. Claro. A mí me viene re bien porque yo nunca Claro. sé. No sé nada de esto. Perdón, estamos hablando de Argentina. Argentina, sí, sí. Bien. Vamos a viajar de nuevo en mi máquina del tiempo. Bueno, Vamos. yo subo último. Ya tuviste una mala experiencia. Sí. Vamos a. ¿Puedo poner yo el año? Ponelo, dale. a ver. ¿Año? 1973. Ay, qué porquería. Bien. Vamos a la noche del 27 de octubre. Estamos tomando tierra en Bahía Blanca. Como dije, la noche del 27 al 28 de octubre de 1973. Hace un frío. Hace frío. Nuestro protagonista es un camionero joven de 25 años que se llama Dionisio Yanka. ¿Con nombre? Él- ¿Dioniso o Dionisio? Dionisio Yanka Yanka. es un apellido de origen mapuche. Como dato. Bueno, están en el sur. Ese. Miramos el reloj, a ver qué hora tenés. Son las 12:30 de la noche. O sea, ya es 28. Ya la gente duerme. Dionisio, Calientita en sus camas. Sí. Dionisio acaba de comer hace un rato con su tío. Se despide de él y se dirige a su camión, un Dodge 600. Mm. Su misión de hoy es transportar material de construcción a Río Gallegos. O sea, tiene un trecho, ¿no? Por ruta 3. Más al sur. De las más largas del país, ¿no? Si no me equivoco. La ruta 3. Bueno, Dionisio, antes de salir para la ruta, va a una estación de servicio y ahí ve que tiene una rueda baja. Pero como está medio apurado con el tiempo, ve que no es tan grave, ¿no? Piensa que se va a ocupar de eso después. Le pegó ahí con el amanzaloco que tienen los camioneros, ¿no? Para ver si... Vio que no era grave y siguió. Atravesó la ruta, tranquila, en una noche muy tranquila, sin nadie. Más solo que Kung Fu habrá estado Ahí en va. ese momento. Sin nada que lo haga dudar de que algo extraordinario va a pasar, ¿no? Como suele suceder. Uno no piensa que se va a encontrar en la esquina con lo insólito. No. Ojalá fuese Por eso es así. insólito, ¿no? Por eso es Así, insólito. Nos prepararíamos. Claro. Nos La prepararemos. gracia de lo insólito es que te agarra cuando menos lo esperas. Ahí va, exactamente. Podría ser ese el lema de Haciéndole así. En más o menos a 19 kilómetros de Bahía Blanca, se dio cuenta que la rueda estaba floja y ya estaba baja del todo. O sea que sí o sí tenía que parar. Estaba en llanta. Sí o sí tenía que parar y hacerse cargo del asunto. Estaciona en la banquina, se baja. Es una zona despejada de la ruta. Hay un pequeño bosquecito en un lateral y en el otro, cerca, una laguna que se forma cuando llueve mucho. Es decir, había llovido bastante. Nada que nos dé miedo. Nada.
Está muy oscura la ruta, eso sí, como pueden verlo, allá está Dionisio. Ujú. Se baja, saca el gato, sube el camión, se pone a aflojar los duros. Sí. Acción indigna para el hombre Una acción. al que se le suele retirar el pantalón y dejar entrever cierta... Pero uno, digamos uno que- que va en la ruta siempre ve a alguno que se le ve la mitad de algo. Los No sé reto a por qué no ustedes, usan cinto, pero... los Bueno. reto a ustedes a decirme una acción más masculina que cambiar una llanta. No, está. Debe haber mil... Bueno, pero... Los reté a que me digan una. Carnear un toro. No. No. Noquear un toro. Empezaban a fantasear. Ya hablamos alguna vez de ese griego que mataba un toro de una piña todos los días y se lo comía. No. Había un luchador campeón olímpico muchas veces en lucha. Imagino que mínimo campeón, sí. Le pegaba una piña a un toro, lo mataba de la piña y se lo comía entero. Bueno. Está. No me acuerdo el nombre, pero. Un Espectacular. tipo sin Ah, pulgas, Me acordé el nombre, Milón de Crotona. No, lo voy a buscar. Googleenlo. ¿Qué ¿No sé hace? que mi primo, que es un Historia. exagerado, dice: tengo tanta hambre que mato un toro y me lo como antes que caiga al piso. Milón Ah. Y debe ser que es pariente. No, bueno, esta es la herencia grecolatina que tenemos nosotros. Mientras estaba aflojando, ¿no?, los tornillos, Ahí con la llave cruz haciendo Sí. mucha fuerza, porque encima, imagínate la rueda de un camión más grande que una hacer fuerza ahí. Pregunta, ¿lo podemos ayudar o eso interferiría en la...? eso haría colapsar el espacio. No. Recuerden el mensaje de Abe Simpson que le da a Homero el día de su boda. Si algún día viajas en el tiempo, no modifiques nada, Claro. porque cualquier, Etcétera. etcétera. Miren hacia nuestra izquierda, van a ver que se acerca una luz muy potente, amarillenta. Como alumbra, ¿eh? por el Señor. Nosotros podemos suponer de qué se trata, pero Dionisio se la confunde con un auto Peugeot. Esa luz es similar a la de este auto, ¿no? Bien. Entonces la mira, ve que es un auto que viene por la ruta y no repara más en ella, sigue cambiando la rueda, pero llega un punto en el que la luz se acerca del todo y lo ilumina por completo. En este punto la luz es de un azul muy potente, como él diría después, como si estuvieran soldando, ¿no? ¿Vieron cuando sueldan? Sí. Esa luz Ese azul, blanco, muy La potente. puteada que le habrá metido, ¿viste? Porque- Es de un fuego siempre artificial Ujú. o de una... Siempre artificial. El fuego natural no cobra ese color Claro. azul. Digo. Y se quiere dar vuelta para ver qué pasa. Y ahí es cuando nota que no tiene fuerza. No tiene fuerza... No tiene fuerza para estamos- levantarse. Ah, bien. Pero se logra dar vuelta y ve que detrás de él hay un objeto muy grande, más o menos de 7 metros de diámetro, el típico platillo del que tanto hemos hablado acá, Ah, bueno. elevado por encima del tendido eléctrico, Ujú. con un haz de luz en su centro que baja, y por delante del objeto 3 seres. ¿También clásicos o tienen otra característica? Ahí va. Son 3 seres, 2 masculinos y 1 femenino. Son clásicos para la época. Claro, está. ¿Por qué? Porque los extraterrestres que se veían en los 70, 60 y 50 eran de este tipo. ¿Cómo? Del tipo nórdico. Rubios, altos. Señor, Ujú. ¿en serio? Esa fue la tipología clásica. En la Argentina, el típico enano verde no se ha visto, No se ha visto. diríamos que nunca. O sea que vieron el grupo ABBA. Exactamente. Los humanoides asociados a ovnis que se han visto en la Argentina históricamente Ujú. son de este tipo. Bien. Son altos, Datazo. no mucho igual, o sea, de la altura humana típica, 1,70, 1,80. Visten un mono gris muy ceñido al cuerpo, guantes que le llegan hasta el codo, de color naranja, y botas del mismo color. La típica vestimenta para surcar la galaxia. Porque se, O la, para limpiar la casa, ¿viste? Esos guantes de... porque se la ha visto mucho. Bien. Estos seres y Dionisios se miran unos a los otros, por lo que recuerda a Dionisio durante mucho tiempo. Y llega un punto en el que se acerca a uno de ellos y lo levanta del cuello del pullover a Dionisio, como si fuera una pluma, dice él. Sin violencia, pero como si yo no pesase nada. Claro. Poca cosa. Mientras lo sostiene en el aire, se acerca otro y
en el espacio que hay entre el pulgar y el índice, Bien. le coloca una maquinita que le punza fuertemente este pliegue de piel y él nota 2 gotas de sangre, ¿no? Estamos hablando de este pliegue Ese que pliegue. pueden ver ustedes, compañeros, si miran. Ujú. Similar Con a la simple a presencia de a ellos. la prueba de azúcar que hacen los diabéticos, ¿no? Bueno, que podríamos decir pinchan que- el pulgar. Exactamente, muy similar a eso. Acá, a partir de acá, Dionisio se empieza a debilitar aún más y nota que es llevado al interior del ovni por el haz de luz que estaba saliendo de él. La Solo imagen- por el haz de luz. La imagen clásica que tenemos, la luz atrayéndote hacia Sí. la nave. Yo no había visto nunca que eso que parece tan hollywoodense esté reflejado en un caso, pero acá sí. Él recuerda, lo último que recuerda Dionisio es ellos 4 elevándose en el aire hacia el interior de... A partir de acá no recuerda nada. Dionisio se va a despertar en un terreno de la sociedad rural de Bahía Blanca, a 15 kilómetros del camión, en un estado amnésico completo. Va a empezar a caminar sin rumbo, se desmaya nuevamente y se va a despertar cerca de 2 días después en un hospital. Todavía sin recordar nada. Pasan ciertas cosas y de repente Dionisio recupera la memoria y relata esto que les acabo de comentar. ¿A quién se lo A los médicos Los médicos. que entran, claro, le habían hecho pruebas de alcoholismo, etcétera, y no había surgido Negativo. exactamente, no había surgido nada raro del examen. Y acá es cuando aparece en escena una figura muy conocida y paradigmática incluso, que acá vamos a ver al final qué opinan ustedes de todo esto, porque es raro incluso. Aparece Fabio Serpa, reconocido ufólogo del siglo pasado. Aquel que tenía razón en la famosa canción, Sí. ¿no? Exactamente. Aparece él con un grupo médico Bien. con el objetivo de interrogar a Dionisio para ver qué pasó en ese transcurso de tiempo que él no recuerda nada ¿Un papel de qué llega a Serpa? de ufólogo. De ufólogo. Se enteró por algún trascendido mediático, no sabemos si mediático. No se puede decir que haya caído con una figura de autoridad a decir, confesame esto que pasó. Casi que sí, ¿eh? Sí. Por cómo lo cuenta él y los médicos que estuvieron con él, él cayó. Era un suceso tan extraño que la única figura que conocía algo del tema era él. Estamos hablando de que él ya era reconocido. Ya era un reconocido. Bien. Desde los 50, ¿eh? Estamos Bien. en los 70, Claro. él ya tenía Una carrera hecha. una carrera. Gente, a Dionisio lo van a interrogar, le van a inyectar pentotal sódico. Claro. Es decir, el suero de la verdad. Eso era la verdad. Prohibido hoy, ¿no? Por la legislación. Por supuesto. Ujú. Este tipo, a genio de nada, Claro. lo va... Dionisio describe, porque ¿qué pasa? Después de este suceso, Dionisio desaparece de los focos de los medios durante casi 40 años y se lo va a considerar muerto incluso. El año pasado, unos ufólogos lo encontraron después de una ardua búsqueda y lo volvieron a entrevistar. Invito al público que le interese la temática a ver el video de la entrevista en el del canal de YouTube Café Ufológico de Rosario. Bueno, Espectacular. donde está la entrevista de Dionisio y él describe esta etapa de las sesiones de hipnosis y de la inyección de pentotal como un calvario. Dios mío. Dice que cuando le inyectaban el pentotal por la nuca, Señor. sentía que le arrancaban la cabeza. Ya. Yo pensé De- que era que no existía eso, No, la no, verdad, sí, sí, Mirá vos. Está prohibido por la mayoría de las Horrible. legislaciones, pero. ¿Sabes lo que? ¿Me parece bien? Resumidamente explico. El pentotal es un sedante, pero suave, que a uno lo invade una tranquilidad tal y un adormecimiento leve, pero que cuando te preguntan algo, Ujú. tu cerebro no está en la capacidad de fabular ni nada parecido, entonces las respuestas que te salen son Espontáneas. espontáneas y diríamos que verídicas. O sea, vas a Sin contestar- procesar. No pasan por un Exacto. proceso. No pasan por una cantidad de procesos mentales que son los que le permiten a uno mentir, por ejemplo, Claro. o inventar algo, ¿no? Exagerar una historia.
Le hicieron eso durante muchos días y parece, acá Fabio Serpa cuenta una cosa y Dionisio cuenta otra. A Dionisio le dijeron que no pudieron extraer lo que le pasó durante ese tiempo. Bien. Ahora, en los medios de la época y hasta hoy, hay una versión que dice que Dionisio estuvo 45 minutos en la nave. Ahí le hicieron las típicas pruebas Las médicas. típicas pruebas. Ahí la mujer se puso un guante negro con pinchos en el centro y se lo colocó encima del ojo izquierdo, donde le hizo un hematoma que los Bien. médicos vieron. ¿Y él Posteriormente. recuerda dolor de eso? No recuerda nada. Claro, él no recuerda nada. Esto salió supuestamente Bien. en... Pero el hematoma te duele después también. Claro, también. Bien. Va a dar dos detalles importantísimos. Cuando él estaba dentro de la nave, esto está en una versión. En la última entrevista que dio, él dice que vio esto cuando se dio vuelta y vio el objeto. ¿A qué me refiero? Él ve que del objeto salen dos mangueras. Una se conecta con el tendido eléctrico que tenía debajo y la otra va directamente a la laguna. Dios mío, me van a electrocutar, habrá dicho. Según Fabio Serpa, en la época se registró una bajada de tensión en una ciudad cercana a ese tendido eléctrico. Elegimos creer. Elegimos creer. Esto es haciendo lo inasible. No es una decisión creer. Acá vinimos a creer. Acá nacimos para creer. Claro, si no hubieras cortado antes. Claro. ¿Por qué les cuento el caso de Dionisio? Bueno, los invito realmente a ver la entrevista última que le dieron y que lo escuchen a él. ¿Cómo relata lo que le pasó? ¿Viste la entrevista? Sí, es... ¿Algún detalle, algo interesante? ¿Cómo es Dionisio? Lo hemos visto de joven, con la máquina del tiempo, pero queremos ver cómo está ahora. Es un señor mayor, Bien. casi que no puede caminar, por sus 50 mayorísimo. años arriba de un camión, Claro. tiene problemas en ese sentido, y cada vez que cuenta lo que le pasó, no puede evitar llorar y llevarlo como un calvario. Joder, ¿en serio? Sí, sí. Le pegó mal. ¿Responde él en algún momento dónde pasó todo este tiempo que se lo consideró muerto o Trabajando, desaparecido? mudándose mucho y cambiando el chip del teléfono muy seguido. Siempre escapando Siempre escapando del foco. Y a estos muchachos lo fueron a entrevistar, entonces como que se rindió y Sí, dijo... sí, porque le contaron que lo habían buscado mucho y bueno, se dio. Espera que iba a dar un detalle que se me olvidó. Bueno, hasta el día de hoy duerme con la radio prendida. Para no pensar a lo que le pasó. Tenemos Lo tiene muy fresco, ¿eh? antecedentes de gente que le haya pegado angustiantemente la... La mayoría de los casos que se pueden tachar como realmente misteriosos y Ajá. verídicos son así. Es decir, Mirá vos. la gente tiene un síndrome postraumático después de esto. De sucesos similares a esto. Es un trauma, es decir, a vos te chupan. Claro. Encima hablando de los 70, ¿no? Claro. Bueno. Primero te tratan mal los ovnis, después te tratan mal la gente, después te persiguen sistema. toda tu vida y no te dejan olvidar nunca. Y Exacto. solo porque estabas cambiando una rueda en la ruta del desierto. Tan azaroso como decir yo no soy responsable de esto ni a palo, ¿no? Algo que me pasó, tremendo. Dionisio no se lo desea a nadie. Más que nada lo que le pasó después. O sea, en el afán de Fabio Serpa de sacar la verdad, de tener un caso excepcional, cometió con Dionisio barbaridades. Estamos hablando entonces de que Flavio, estamos hablando que Serpa es el que se zarpa con él en cierta manera. Sí. Bueno, Ahora. en esa época. Sí, No. naturalmente. Una hipótesis que yo manejé puede haber sido, se ha hablado también de un experimento social, en el sentido de que a Dionisio fue víctima de algo orquestado por algún tipo de de organización o algo que existe humano. Claro. Como lo que decían del caso de las bolas. De las Exacto. boas. Una Las cosa bolas. así. Me pegué con el chiste de Hernando. Y lo mandaron a Fabio Serpa a que vea cómo reacciona alguien ante una cosa así. Estaremos hablando de Serpa como un servicio. Yo, mirá, ¿Cuál es tu visión acerca de Serpa? ¿Cómo Mirá, lo ves vos? Fabio Serpa, cuando él cuenta la primera vez que vio un ovni, lo cuenta que él estaba en un avión de la Fuerza Aérea Ujú. de Uruguay. Fabio Serpa tuvo mucha relación con los estamentos militares, o sea, no sé qué pensar de él. Claro, Habría que estudiarlo claro, mucho, ¿no? complicadísimo. Pero bueno, en esta época en la que la ufología necesitaba asentarse como ciencia,
él usó métodos que no... Bueno, como las ciencias en general. En Sí, esa le es podemos dar un changüí. Así que las ciencias en general han vulnerado ciertos derechos para avanzar. Y que muchos de los métodos de la ciencia que hoy alargan nuestra vida y nos permiten vivir mejor, traen atrás la vulneración de otras vidas. Sí. Datos finales. Después del suceso, Dionisio pasó entre 2 y 2 años y medio entre hospital y hospital. ¿Por dolencias físicas? Dolencias físicas. Se le llegó a caer la piel como ¿Cómo es? escama de pescado, dice él, debido a no sabemos qué agente radioactivo. Ujú. El camión ¿El camión? fue, ¿Qué quedó ahí? fue encontrado con todo ahí y fue vendido a los Estados Unidos, gente, y no se supo más nada de eso. En calidad de camión, simplemente. No se sabe. Fue vendido. Fue vendido. Ahí eso también abona a la hipótesis que le acabo de dar. Es decir, Claro, ¿por qué? claro, ¿Qué claro. tiene que hacer eso en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Para qué querrían un Fue camión un, ellos ya fue un teniendo experimento ese? yankee. Claro. Bueno, no. Bueno, Hasta acá el caso de Dionisio, gente, que les puedo decir desde el fondo de mi corazón está aprobada. ¿Eh? que está probado. Sí, está muy aprobado. Haciendo lo inaccesible. Amigas, amigos, compañeros y compañeras, hemos llegado al fin de este programa número 10, una cifra redonda, para este sistema decimal que utilizamos nosotros. Convengamos que hay otras civilizaciones que utilizaron el sistema duodecimal, por ejemplo, en el que el 12 era el quiebre, la cifra 12. Parece mentira, pero te cambia Sí. toda la forma en la que, Sí. incluso hasta la forma en la que se piensa. Nosotros mismos somos gente decimal. Sí. Y yo creo que se corresponde también, entre tantas teorías, tal vez no voy a decir nada de otro planeta, pero se corresponde a los dedos de la mano, a que la gente que empezó a ver la necesidad de contar las cosas utilizó primero los dedos, y a partir de ahí tenemos esa cuestión de que cada 10 tenemos un número redondo. 10, 20, 30, 40, 50. Este fue nuestro 10º programa, que no es poco. Hemos nadado por océanos. En el medio nos pasó una pandemia y una guerra. Hemos sabido gambetear todos esos retos que se nos han ido imponiendo en el camino. Sí, sí, Hemos saltado por encima de ingleses y llegado al arco. Tal cual. Nos hemos emocionado con Víctor Hugo, ya sea en el relato del gol o hablando de la muerte de Valjean. Sí. Hay que hacer un programa de Víctor Hugo como novelista porque es un... Sí, cuando relató la llegada de las vacunas. Muchachas, muchachos, el caso que hemos estudiado queda aprobado por el comité de nosotros de acá de Cero Dracma. Esperamos que se queden pensando en todas esas cosas que no se pueden ver, en todas esas cosas que a veces cuando se ven nos generan traumas. Porque de lo que veníamos hablando, la condición humana también es limitada. Nos gusta lo que vemos, nos gusta lo que sentimos, pero cuando aparece algo nuevo, difícil de explicar. Además puede aparecer una patota intergaláctica, como puede aparecer una patota de una ideología contraria, como También. vimos en el principio, y te puede arruinar para siempre. Una a caballo, otra en ovni, pero Pero siempre está el otro Pero sí. enfrente. A todos ustedes del otro lado queremos agradecerle también por seguir haciéndonos el aguante. El último de nuestros programas ha sido el más escuchado de esta última segunda temporada. Estamos muy contentos por ello. Esperemos que sigan del otro lado. Queremos mandarle un cálido abrazo, un saludo a nuestro amigo, un amigo de la casa, a Dardo, que siempre nos está haciendo el aguante de alguna u otra manera. Feliz día, Dardo, aparte. Feliz Día del Padre día, también. Te agradecemos mucho estar siempre presente con nosotros. Y bueno, te esperamos un día aquí para que nos hagas el mismo. Amigas y amigos, eso fue Cero Dracma, el 5.º programa de la segunda temporada, programa número 10. Nos vemos.